Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Mesa. Voy a tomar unos minutitos de su tiempo y le voy a explicar cómo funciona la referencia a la fuente de donde se toma la información en el sistema APA utilizando el Microsoft Word. Para poder utilizar y cargar el autor de la fuente donde voy a tomar la información, en este caso la información voy a tomar de esta revista, La educación en la sociedad del conocimiento, una tercera revolución educativa de José Manuel Stiff, realizado en la Universidad de Málaga. Seguidamente voy a registrar el autor de la fuente donde voy a tomar la información. Para ello voy a ir al menú del Word, en referencias, la parte superior del menú. Voy a ir a la pestaña donde dice insertar citas y acá abajo dice agregar nueva fuente. Me trae el menú, entonces ya tengo acá artículo de una revista. Perfecto. Tengo que registrar acá abajo el autor. Entonces para ello voy a editar. Y voy a cargar el apellido. El apellido del autor de la fuente es Steve y su nombre José. Perfecto. Su segundo nombre puedo cargar también Manuel. Perfecto. Entonces de esta manera ya cargué un solo autor, agregar y aceptar. Ya tengo cargado el autor. Ahora tengo que traer el título del artículo científico. El título del artículo científico es La educación en la sociedad del conocimiento, una tercera revolución educativa. Lo copio y traigo directamente dentro de este apartado. Ahí tengo el título que directamente copio de la revista. También me pide el nombre de la revista. El nombre de la revista es Academia. El año de la edición de la revista 2003. Y la página va de 1 a 12. Entonces ingreso a la página inicial 1 y va hasta la página 12. Podemos ingresar más información, pero en este caso, por ejemplo, editorial, diferentes. Pero a nosotros solamente ya nos interesan los datos hasta aquí. Entonces pongo yo aceptar. Y de esa manera yo ya tengo la información, en este momento lo que el software hizo es ya registrar José Steve dentro de este archivo. A las veces que yo necesito utilizar, hacer mención a ese autor, ya voy a tener a disposición. Nada más necesito utilizar ir al menú y hacer mención a este autor. En la página 5 de este material, artículo científico de José Steve, voy a tomar la información para poder registrar a mi marco conceptual. Para ello voy a copiar directamente en forma literal y lo traigo directamente a la hoja Word donde yo estoy adoptando esta idea de Steve. Bueno, pero tienen justamente el método APA. Acá son las técnicas que tengo que tener en cuenta. En primer lugar, acá se ingresó el autor. Para poder ingresar al autor, voy a repetir la operación acá. Voy a borrar ahí Steve y voy a volver a ingresar para que ustedes vean. Entonces ingreso a insertar cita y ahí yo ya tengo registrado a José Steve y ahí justamente ya me trae el autor. Este tipo de cita se llama cita con preferencia al autor, donde primero empieza mencionando al autor, su año de edición
y luego va a venir el texto que se va a adoptar en forma literal. ¿Cuál es el texto que adoptamos en forma literal? Al estudiar esta transformación de nuestro sistema educativo encontramos una secuencia temporal significativa. Los primeros cambios comenzaron en Estados Unidos a finales de la década de 1970 y fueron extendiéndose por Europa. Ese es el texto que adoptamos y si el texto es menos de 40 palabras, entonces tenemos que poner entrecomillado. Justamente lo que sucede acá está entre comillas y si el texto, si lo que adoptamos es con preferencia al autor, al final de ese párrafo lleva el número de página. En este caso, página 3. Otra manera de registrar la cita textual sería con preferencia al texto. Para ello utilizo la misma información entrecomillado. ¿Por qué entrecomillado? Porque esta información tiene menos de 40 palabras. Ustedes, para medir la cantidad de palabras, solamente tienen que marcar el párrafo acá abajo en el Microsoft tiene el contador de palabras. En este caso dice 32 de 97 palabras. En este caso cambia la forma de registrar al autor. Al final del párrafo entonces se registra. Voy a mostrar nuevamente cómo se hace este registro para que ustedes vean. Tengo al final del párrafo, ingreso a referencia, insertar cita y ingreso acá, me trae al autor Steve 2003, pero yo necesito también ingresar la página. Para ello presiono sobre este autor que me cargó en forma automática, pongo editar cita y ahí le pongo la página de donde se extrajo la información, por supuesto de la revista científica académica. Aceptar y ahí ya me agrega la página en forma manual, página 3. De esta manera el primer párrafo es una referencia en el sistema APA con preferencia al autor, donde se comienza mencionando al autor y al final del párrafo se menciona la página. Sin embargo, este segundo párrafo es la adopción es también cita textual, pero con preferencia al texto. En este caso, al final del párrafo se coloca el apellido del autor, año de edición y la página, en este caso la página 3, de donde se extrajo la información. Luego voy a adoptar en forma literal todo este párrafo de la información que ya viene a ser más de 40 palabras. Para ello voy a copiar este texto y lo voy a llevar al Word. Acá ya tengo el Word. Toda esta información entonces viene a ser 153 palabras. Hay que tener en cuenta que el método APA también recomienda que no pase un párrafo 300 palabras. Tiene que ser 300 palabras o menos para poder adoptar. En este caso, cuando se utiliza la cita textual de más de 40 palabras, como este caso, y quiero hacerlo con preferencia al autor, se comienza también de la misma manera bajando al autor, en este caso de la aplicación que ya tengo registrado, y luego bajo el texto. ¿Cuál es la diferencia de la cita anterior? La diferencia es que cuando pasan a 40 palabras ya no lleva entrecomillado, sin embargo lleva una sangría francesa. La sangría francesa puede ser de 1,5 a 2 centímetros. Y en este caso también el tamaño de la letra se redujo a 10 en vez de 12. Entonces hace una diferencia, la misma forma se registra, la diferencia no lleva entrecomillado. También, como es una cita textual, la página se registra al final del párrafo. Final del párrafo, como están viendo ustedes acá. Posteriormente, esta misma información yo lo voy a pasar, esta misma información, estoy diciendo la misma cita que estaba con preferencia al autor, voy a pasar con preferencia al texto. De esa manera, la información no lleva entrecomillado. Ya les había dicho que la cantidad de palabras
para este mismo texto tiene 153 palabras y se registra al autor al final del párrafo. Es la única diferencia con relación al anterior. Lleva la página, año de edición y el apellido del autor. También se tiene en cuenta la sangría de 1,5 y el tamaño de letra se pudiera bajar a un tamaño menor. De esa manera hace una diferencia cuando se tiene una cita textual de más de 40 palabras. Luego le muestro las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas de la misma forma se extrae la información de la fuente, pero en este caso la información hay que colocarla de acuerdo a la idea de la manera que este investigador interpreta. Para ello entonces lo pasa a su propio lenguaje, a la manera que se expresa el investigador. Teniendo ya la información, una cita parafraseada con preferencia al autor solamente lleva el apellido del autor y el año de edición. Posteriormente, la información adoptada se coloca en forma de parafraseo. Ya les dije lo que significa el parafraseo. Y aquí nos interesa la cantidad de palabras. Se pueden escribir, lo único que tiene que tener en cuenta en el párrafo es que no pase las 300 palabras dentro de un párrafo. Pero se tiene que justamente escribirlo de la manera que entiende el investigador. Por supuesto, haciendo una interpretación, posteriormente bajando en forma de parafraseo. Esta misma información lo puedo registrar como una cita parafraseada con preferencia al texto. La única diferencia es que esta información no se registra al autor al final del párrafo. En este caso, Steve 2003 va al final. La cita anterior, parafraseada con preferencia al autor, se comenzaba haciendo mención al autor. Sin embargo, esta forma de darle preferencia al texto es al finalizar se registra el autor con la misma información. La misma recomendación, acá no importa la cantidad de palabras, excepto las 300 que recomienda el sistema APA. Y la condición es que uno tiene que registrar de la manera que entiende esta información. Lo pasa, lo procesa primero y lo describe luego a la manera que el investigador entiende. Posteriormente, de la página 5 voy a adoptar esta información. Esta información que hace referencia a que es una idea de la UNESCO. Fíjense que esta idea el autor Steve adoptó en forma literal de la UNESCO. Es decir, que esta información no es del autor Steve, sino es de la UNESCO, que fue adoptado dentro de este material Academia de la revista de Steve. Aquí les muestro la cita de citas en forma textual. Eso justamente lo que recién acababa de explicarle. La cita de cita es cuando yo adopto dentro de un libro alguna idea que corresponde a otro autor. En este caso la idea es de la UNESCO. Entonces la manera de registrar, si voy a darle preferencia al autor, es la UNESCO, como se menciona en la revista Steve 2003. Como la cita es textual, va entrecomillada la información cuando es menos de 40 palabras. Justamente acá tenemos 38 palabras y al final se coloca la página. Tiene las mismas normativas que la cita textual, solamente la diferencia es que hay que darle lugar
a la idea del primer autor, en este caso la UNESCO. Esta misma cita de cita yo puedo pasar con preferencia al texto. La única diferencia es que va también entrecomillado, y la única diferencia es que al autor se le menciona al finalizar el párrafo. Con que recordar que hay que registrar también el número de página de donde se tomó la información, por tratarse de una cita textual. La cita de cita, cuando supera la información que quiero adoptar las 40 palabras, como en este caso, medir la cantidad de palabras, tiene 51 palabras, entonces también tengo que tener en cuenta la sangría. Pero la diferencia es que ya no va entrecomillado, y si le voy a dar a la cita de cita preferencia al autor, se comienza con esta introducción, dándole referencia al autor original, que es la UNESCO. La UNESCO, según sugiere la UNESCO, como se menciona STIF 2003. Y como es una cita textual y supera las 40 palabras, si bien no lleva comillado, igual tiene que colocarse la página, porque es una cita textual. Entonces, la información fue extraída de la página 5. Esta misma información lo puedo pasar con preferencia al texto. Nada más se tiene en cuenta la sangría, se registra la información. Al final del párrafo de la información también se hace mención al autor original, en este caso la UNESCO, como se menciona en STIF 2003, página 5. Lleva la página también porque es una cita textual de más de 40 palabras. Luego tengo las citas de citas parafraseadas. En este caso voy a dar preferencia al autor. Se sigue, como se trata de cita, se sigue mencionando al primer autor, al original de la idea, que es la UNESCO. Entonces dice este párrafo según sugiere la UNESCO, como se menciona en STIF 2003. Como es una cita parafraseada, entonces no requiere el número de página. Y como también es menos de 40 palabras, tampoco lleva lleva la sangría. Finalmente, esta misma cita de cita parafraseada, la misma información que ya lo utilicé anteriormente, voy a registrar en forma dándole preferencia al texto. Viene la información, que es menos de 40 palabras, pero por más de que hubiera sido superado las 40 palabras, esto ya no lleva la sangría porque no es una cita textual, solamente lleva la sangría cuando es cita textual. Así que acá un poco se iguala la cita parafraseada con la cita textual normal. Así que el registro de la cita parafraseada, la única diferencia es que al autor se le registra al final del párrafo adoptado. En este caso, como ustedes están viendo. Bueno, de esta manera, en este pequeño tutorial les compartí cómo utilizar el sistema APA utilizando el Microsoft Word en forma muy sencilla. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.